con la doctora Castillo. Hola Malena, ¿cómo Hola estás? Orne, ¿cómo estás? Muchas gracias otra vez por invitarme. Un placer, porque ¿de qué vamos a hablar hoy? Me dijiste. Los acuerdos de confidencialidad. Muchas veces, y más aún en estos tiempos, luego de la pandemia también se está viendo mucho en la contratación remota, que las empresas envían para firmar acuerdos de confidencialidad, ya sea a los trabajadores como a los diferentes públicos. ¿Y cómo sirve? Bueno, sirve como una herramienta de protección para la empresa. A ver, ¿cómo ¿Sí? sería? Bueno, esta herramienta va a permitir que la empresa tenga el aval del trabajador o de la persona que involucre otro público, como puede ser un proveedor, que esta persona va a prestar la conformidad con su firma y este acuerdo va a tener diferentes cláusulas en las cuales van a decir un montón de puntos que ahora vamos a explicar, ¿sí? El acuerdo de confidencialidad principalmente tiene que involucrar la fecha y el lugar donde se va a firmar, ¿sí? Sí, puede ser, si se firma de manera remota, va a ser lógicamente la sede de la empresa o donde tenga su sede social, ¿no? Entonces, se va a poner la fecha y el lugar donde se firme. Se va a identificar a la persona interviniente que va a firmar este contrato de confidencialidad, ¿sí? Nosotros sepamos que siempre esta es una herramienta de protección para la empresa. A la empresa le interesa que esta persona firme el contrato de confidencialidad, ¿sí? Está bien. ¿Por qué? Porque es la manera de proteger su información, que la información es lo más valioso que tiene una empresa, al fin y al cabo. Claro. Porque incluso si es una empresa exitosa, hay un montón de datos y un montón de información a la cual los trabajadores también acceden en el día a día de su actividad diaria. Entonces, el acuerdo de confidencialidad va a tener lugar y fecha. Luego, la identificación de los intervinientes, ¿sí? Ejemplo, empresa-trabajador. Luego, el motivo. ¿Por qué esta información que yo le estoy dando, el papel con el acuerdo de confidencialidad, por qué la información es confidencial? ¿Sí? ¿Qué tipo de información? Claro, ahí voy. ¿Por qué sería información confidencial? ¿Qué es lo que yo quisiera que no se exponga? Bueno, en los diferentes acuerdos se van a explicar cuáles son los diseños, las técnicas, los procesos, los cuales se van a considerar confidenciales. ¿Y qué implica la confidencialidad? Que esa persona que esté firmando el acuerdo no puede develar ningún tipo de información externa al conocimiento de la empresa. ¿Sí? Ahí recae la confidencialidad del acuerdo. Después hay otras cláusulas que son muy interesantes a analizar, como por ejemplo, el trabajador usualmente firma que no va a poder contratar con ningún cliente que tenga la empresa, ¿sí? Nosotros imaginemos, vamos a graficarlos. Empresa, cliente y trabajador. Este trabajador, al firmar el acuerdo de confidencialidad, no va a poder contratar de ninguna manera con el cliente, ¿sí? O sea, yo trabajo como abogada en una afuera. empresa. Yo no puedo prestarle servicios externos y que no conozca la empresa a este cliente externo. Perfecto, sí. Después, tampoco el trabajador, usualmente hay cláusulas en los acuerdos de confidencialidad, que el trabajador no puede aceptar ni dinero, ni regalos, ni ningún tipo de pago. Como soborno parecería. Exactamente, ningún tipo de pago externo a la empresa. Lógicamente, siempre estamos hablando de que estos acuerdos de confidencialidad son una herramienta muy efectiva para proteger la empresa, pero siempre estamos hablando dentro de un marco normativo legal, dentro de la diaria laboral, como puede ser, yo no le puedo dar un acuerdo de confidencialidad a un trabajador si este trabajador, por ejemplo, no está registrado. Sí. Siempre estamos hablando de que esta herramienta es muy útil y muy efectiva en un marco normativo legal, ¿sí? En donde el trabajador, por ejemplo, está registrado, tiene diferentes beneficios. Bueno, yo le puedo dar un acuerdo de confidencialidad para que el trabajador no viole estas reglas de confidencialidad que está firmando, por eso está prestando conformidad. Esto me parece totalmente, ya sé que vos hablas de capas de empresas mucho más grandes, pero para nosotros los emprendedores se recontra puede usar, porque muchas veces confiamos en empleados, generalmente los emprendedores como mucho tendremos 2, 3 empleados, y les confiamos todo lo que sabemos para que nos ayuden. Y de repente se pelean, porque bueno, viste que los emprendedores trabajamos mucho en conjunto, muchas horas, te peleas con ese empleado, después te roba tus ideas, tus cuentas, crea tus un clientes. Emprendimiento igual.
porque consigue los datos del proveedor. Bueno, me ha Conseguir pasado a mí. buenos proveedores no es fácil, Sí, Orne. Es muy exactamente. difícil. Y bueno, y a veces sucede. Entonces, mediante estos acuerdos de confidencialidad, que termina siendo una suerte de contrato, porque tiene peso legal. Luego, bueno, uno nunca quiere que lleguen a un reclamo judicial de tipo civil, pero suele suceder que a veces el contrato de confidencialidad se termina violando alguna de las cláusulas, porque también suele estar estipulado qué pasa en caso de violación de la información confidencial de una empresa. Claro, porque si no, no firmarías el contrato. Exactamente, exactamente. Sí. Pero bueno, acá es como el consejo, la recomendación es de los dos lados. De la empresa pyme emprendimiento para los trabajadores o los públicos externos, ¿sí? En cuanto a proteger su información confidencial. Y del lado del trabajador y de los distintos clientes, de leer muy bien lo que están firmando y la documentación cuando empiezan un trabajo, de leer todo detalladamente. Porque cuando a veces entramos en un trabajo, firmamos todos los papeles que nos dan y no leemos absolutamente nada, ninguna cláusula. Y es muy importante leer todo detalladamente para de repente no encontrarnos con un problema, ¿sí? Total. Que nosotros hayamos firmado, prestado conformidad y la empresa nos diga, bueno, pero vos firmaste este documento. Y suele pasar porque uno para aceptar el trabajo termina firmando. Exactamente. ¿Y cómo te encuentran, Malena? Me encuentran en MC Legales o en malena.castillo. Ahí estoy en mis redes y estoy disponible ahí para todas sus consultas. Me encantó. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Orne. Nos vemos. Dale. ¿Querés comenzar tu emprendimiento y no se te ocurre cómo? Bueno, les recomiendo que se comuniquen con los chicos de Joaleri. Ellos les van a enseñar a revender sus productos al precio más barato del mercado, lo que son gorras, anteojos, artículos para motocicleta. Bueno, tienen más de 100 productos. Así que comuníquense con los números de acá abajo y comiencen su emprendimiento con los chicos de Joaleri. ¿Cómo dice Marce? Para asesorarte, comunícate con los números que aparecen en pantalla.